Imaginen por un momento que la historia, tal como nos la contaron, es un teatro de sombras, una obra diseñada para consolarnos, para darnos héroes claros y villanos definidos. Pero, ¿y si detrás del telón, en la maquinaria oculta que mueve los hilos, la verdad fuera mucho más extraña, más radical y sobre todo más lógica? ¿Y si la mayor traición de la humanidad no fue producto de la malicia, sino de una necesidad tan férrea e inquebrantable como la ley de la gravedad? Hoy no vamos a leer un evangelio perdido, no vamos a decodificar un misterio templario. Vamos a hacer algo mucho más peligroso. Vamos a pensar, vamos a usar la mente de un hombre expulsado de su comunidad, un filósofo cuyas ideas fueron tan temidas que sus libros fueron prohibidos y quemados para iluminar el rincón más oscuro de la narrativa occidental. Vamos a colocar sobre la mesa el caso de Judas Iscariote y su relación con Jesús de Nazaret, pero no desde la fe, no desde el dogma. Lo haremos desde la razón pura y dura, desde la filosofía de Baruch Spinoza, el hombre que se atrevió a mirar el universo a los ojos y no vio un rey, sino una máquina perfecta. Lo que estamos a punto de explorar juntos es la posibilidad de un pacto. No un pacto susurrado en un callejón oscuro a cambio de 30 monedas de plata, sino un pacto implícito en la propia estructura de la realidad. Un pacto secreto sellado por la necesidad. Quiero que este viaje lo hagamos juntos, como una comunidad de mentes curiosas. Así que haz una pausa ahora mismo y escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. ¿Qué hora es exactamente en tu rincón del mundo mientras escuchas estas palabras? Es fascinante ver cómo nos conectamos desde tantos lugares para cuestionarlo todo. Y si estás en tu celular, si esta idea ya empezó a encender algo en tu mente, revienta ese botón de like, dale para arriba, porque tu interacción ayuda a que este conocimiento se desparrame y llegue a más personas que, como tú, no se conforman con la primera respuesta. Prepárense, porque las ideas que vamos a desatar son poderosas. Pueden sacudir los cimientos de lo que crees saber sobre el bien, el mal, la libertad y el destino. ¿Están listos para empezar a desarmar la realidad? Para comprender la magnitud de lo que Spinoza nos permite ver, primero debemos entender al hombre, no al mito, no a la caricatura del hereje, sino al ser humano de carne y hueso que vivió en un mundo en plena ebullición. Baruch Spinoza, o Bento de Spinoza como lo llamaban los suyos, nació en 1632 en Ámsterdam. Pero, ¿qué significaba nacer judío en Ámsterdam en el siglo XVII? No era la Ámsterdam de la tolerancia total que a veces imaginamos. Era un refugio, sí, pero un refugio frágil, condicionado. La comunidad judía de Ámsterdam estaba formada en gran parte por conversos o marranos, familias que, como la de Spinoza, habían huido de la Inquisición española y portuguesa. Habían vivido generaciones enteras bajo la máscara del catolicismo, practicando su judaísmo en secreto, bajo un miedo constante a la tortura y la muerte. ¿Pueden imaginar lo que eso le hace a la psique de una comunidad? Viven con la memoria genética del trauma. Su identidad es una fortaleza que debe ser defendida a cualquier costo, porque fuera de esos muros está el mundo cristiano que los persiguió y los aniquiló. Dentro de esta fortaleza mental y comunitaria, la sinagoga no es solo un lugar de culto, es el centro del universo social, económico y legal. El rabino no es solo un guía espiritual, es un juez, un líder político, el guardián de la supervivencia del pueblo. En este caldo de cultivo nace Spinoza, un joven brillante, una estrella en ascenso. Se esperaba que se convirtiera en un rabino, un pilar de esa misma comunidad que tanto había luchado por existir. Recibió la educación judía más completa, estudiando la Torá, el Talmud, los grandes pensadores como Maimónides. Pero Spinoza tenía una mente insaciable. No se contentaba con las respuestas dadas. Empezó a estudiar latín,
lo que le abrió las puertas a un universo completamente nuevo, la filosofía de los antiguos griegos, la ciencia emergente de su tiempo y, crucialmente, las ideas revolucionarias de pensadores como René Descartes. Descartes había dividido la realidad en dos: mente y materia. Pero a Spinoza esta división le parecía ilógica. ¿Cómo interactúan estas dos sustancias? ¿Mediante qué magia un pensamiento mueve un brazo? Aquí es donde Spinoza da su primer paso hacia la herejía. Para él no había dos sustancias, ni tres, ni 1.000.000. Solo había una única, infinita y eterna sustancia que lo abarca todo. Y a esa sustancia la llamó Dios o la naturaleza, Deus sive natura. Detengámonos aquí porque esta no es una simple frase poética, es la bomba atómica filosófica más grande jamás detonada. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Yahvé del Antiguo Testamento, el Dios personal que escucha plegarias, que se enoja, que elige un pueblo, que dicta mandamientos desde una montaña. Ese Dios, para Spinoza, era una invención humana, una proyección de nuestros propios miedos, deseos y estructuras de poder. El verdadero Dios, la única realidad, era el sistema operativo del universo, la totalidad de la existencia, con sus leyes inmutables. El movimiento de los planetas, el crecimiento de una flor, la digestión de los alimentos, un ataque de celos, un acto de bondad, todo, absolutamente todo, era una manifestación de Dios, naturaleza. ¿Empiezan a ver por qué esto era tan peligroso? Si Dios es la naturaleza, entonces no hay nada sobrenatural. Los milagros son imposibles. Son simplemente eventos cuyas causas naturales aún no comprendemos. La palabra de Dios, revelada en la Biblia, no puede ser literalmente la palabra de una entidad externa al universo. Spinoza argumentaba con una lógica implacable en su Tratado Teológico Político que la Biblia era un documento histórico, escrito por hombres en épocas específicas para lograr objetivos específicos, principalmente el control social y la cohesión de una nación. Era una guía moral para las masas, no un manual de la verdad metafísica del cosmos. Para la comunidad judía de Ámsterdam, que había sobrevivido gracias a la creencia de ser el pueblo elegido por un Dios personal y protector, esto era veneno puro, era demoler los muros de la fortaleza desde adentro. Si el Dios de la Biblia es una metáfora, ¿qué queda del pacto con Abraham? ¿Qué queda de la tierra prometida? ¿Qué queda de su identidad como pueblo elegido? Spinoza no estaba solo cuestionando un dogma, estaba amenazando la base misma de la supervivencia de su gente. Y esto nos lleva a la idea más difícil de tragar, la que es absolutamente crucial para entender el pacto secreto entre Judas y Jesús: el determinismo y la ilusión del libre albedrío. Si todo es una única sustancia, Dios, naturaleza, operando bajo leyes necesarias e inmutables, entonces cada evento, desde el Big Bang hasta el parpadeo de tus ojos en este preciso instante, es el único evento que podría haber ocurrido. Todo está conectado en una cadena infinita de causas y efectos. Creemos que somos libres porque somos conscientes de nuestros deseos, pero ignoramos las causas que determinan esos deseos. Spinoza usa una analogía famosa: una piedra que es lanzada por el aire. Si esa piedra, mientras vuela, de repente se volviera consciente, pensaría: estoy volando, elijo moverme en esta dirección, podría ir más rápido o más lento si quisiera. Pero es una ilusión. La piedra no sabe nada de la fuerza del brazo que la lanzó, de la resistencia del aire, de la gravedad que la jala hacia abajo. Su trayectoria está completamente determinada. Nosotros, dice Spinoza, somos esa piedra. Creemos que elegimos tomar café en lugar de té, que elegimos esta pareja, esta carrera, esta creencia. Pero cada una de esas elecciones es el resultado necesario de una red increíblemente compleja de causas: nuestra biología, nuestra crianza, la cultura en la que vivimos, las experiencias que hemos tenido,
el estado químico de nuestro cerebro en ese momento. No hay un yo fantasmagórico flotando dentro de nuestra cabeza que toma decisiones en un vacío. Somos parte de la naturaleza y estamos sujetos a sus leyes tanto como la piedra que cae. El 27 de julio de 1656, a los 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam emitió contra Baruch Spinoza el cherem, la expulsión más dura y terrible que podían pronunciar. Lo maldijeron, lo excomulgaron y prohibieron a cualquier judío hablarle, leer sus escritos o acercarse a él. Lo borraron de la existencia. ¿Por qué tanta virulencia? Porque entendieron perfectamente las implicaciones de su filosofía. Un universo sin un Dios personal, sin milagros, sin un pueblo elegido y sobre todo sin libre albedrío. Era un universo donde los conceptos de pecado, culpa, mérito y castigo divino se disuelven en el aire. Y es con este bisturí, forjado en el fuego de la persecución y el genio, que ahora nos vamos a acercar a la narrativa más sagrada de Occidente. Con esta mente que desmanteló a su propio Dios, vamos a analizar la figura del traidor por excelencia. Porque si Spinoza tiene razón, si no existe el libre albedrío, entonces la pregunta más importante que podemos hacernos es: ¿pudo Judas haber hecho otra cosa? ¿O fue, como la piedra en el aire, simplemente un objeto en una trayectoria inevitable, cumpliendo una función necesaria en la gran maquinaria del cosmos? Ahora, antes de aplicar la lente de Spinoza, debemos sumergirnos en el mundo de Judas. Debemos despojarnos de 2000 años de caricaturas y tratar de entender el contexto histórico y político en el que vivió y murió. La Judea del siglo I no era un lugar tranquilo. Era una olla a presión, un territorio ocupado por la superpotencia más formidable de la historia, el Imperio Romano. Imaginen la humillación diaria. Soldados romanos patrullando las calles de Jerusalén, la ciudad santa. Impuestos opresivos que iban a parar a los cofres de un emperador pagano que a veces se autoproclamaba Dios. La presencia constante de una cultura extranjera que despreciaba sus costumbres y su fe. En este ambiente cargado de resentimiento, la esperanza judía tenía un nombre: Mesías. Pero ¿qué significaba Mesías para un judío del siglo I? No era necesariamente el ser divino y universal que el cristianismo posterior definiría. Para muchos, el Mesías era una figura política y militar, un descendiente del rey David que vendría con la espada en la mano para expulsar a los romanos, purificar la tierra de la influencia pagana y restaurar el glorioso reino de Israel. Era una esperanza terrenal, una teología de la liberación. Dentro de este judaísmo no había una sola voz. Era un espectro de facciones que se odiaban entre sí casi tanto como odiaban a los romanos. Estaban los saduceos, la élite sacerdotal y aristocrática. Eran los colaboracionistas, los que manejaban el templo y se beneficiaban del status quo con Roma. No creían en la resurrección ni en los ángeles. Eran los pragmáticos y conservadores. Luego estaban los fariseos, mucho más populares entre la gente común. Eran expertos en la ley oral, muy piadosos y creían en la resurrección y en un juicio final. Chocaban constantemente con Jesús en los evangelios por su interpretación de la ley. También estaban los esenios, comunidades monásticas ascéticas que se retiraban al desierto como en Qumrán, esperando el fin de los tiempos, y consideraban el templo de Jerusalén como corrupto. Y finalmente estaban los celotes, los revolucionarios, los luchadores por la libertad. Para ellos, la única respuesta a la ocupación romana era la violencia sagrada. No pagar impuestos al César era un deber religioso. Emboscar patrullas romanas era un acto de piedad. Su lema era: ningún rey sino Dios. Eran los que protagonizarían décadas más tarde la desastrosa revuelta que terminaría con la destrucción del templo en el año 70. Ahora, ¿dónde encaja Judas en este mapa? Su apellido, Iscariote, es una clave. Hay dos teorías principales. Una es que significa hombre de Keriot, una ciudad en el sur de Judea. Si esto es cierto, haría de Judas el único apóstol no galileo, un forastero en el círculo íntimo, lo que ya podría generar ciertas tensiones.
Pero la otra teoría, mucho más intrigante, es que Iscariote es una transliteración del latín sicarius, que significa hombre de la daga. Los sicarios eran la facción más extrema de los celotes, conocidos por llevar dagas ocultas y asesinar a colaboradores romanos y a judíos prorromanos en medio de multitudes. ¿Fue Judas un sicario? ¿Un celote? El texto bíblico no lo afirma directamente, pero es una posibilidad histórica fascinante. Si Judas se unió al movimiento de Jesús esperando encontrar al Mesías guerrero que levantaría a la nación en armas, ¿qué debió sentir al escuchar a Jesús predicar sobre poner la otra mejilla, amar a los enemigos y dar al César lo que es del César? Pueden sentir la disonancia cognitiva, la terrible y creciente decepción de un hombre que quizás lo había dejado todo por una revolución que nunca llegaba. Los evangelios nos dan un retrato de Judas que evoluciona con el tiempo. En el evangelio más antiguo, el de Marcos, escrito alrededor del año 70, Judas es simplemente presentado como uno de los 12, el que lo entregó. Es un hecho escueto, sin mucha explicación psicológica. En Mateo, escrito una década después, se añade el detalle crucial de las 30 monedas de plata, conectando la traición con una profecía de Zacarías y pintando a Judas como un hombre motivado por la avaricia. Es aquí donde vemos el famoso arrepentimiento de Judas, que devuelve el dinero y se suicida, un intento quizás de darle una complejidad trágica a su figura. Pero es, en el Evangelio de Juan, el más tardío y teológicamente sofisticado, escrito hacia finales del siglo I, donde Judas se convierte en el villano absoluto. Juan nos dice desde el principio que Jesús sabía quién lo traicionaría. Afirma explícitamente que Judas era un ladrón que robaba de la bolsa común. Y en la última cena, el clímax de la demonización, leemos que Satanás entró en él. Aquí Judas ya no es un hombre débil o decepcionado, es un peón del mal cósmico, un recipiente de la oscuridad. Ven cómo la figura de Judas se fue oscureciendo a medida que la primera comunidad cristiana se separaba más y más del judaísmo y necesitaba definir su propia identidad frente a los otros. Judas se convirtió en el arquetipo del judío traidor, una imagen que tendría consecuencias catastróficas a lo largo de la historia. La narrativa oficial nos presenta el acto central, la traición. 30 monedas de plata, el precio de un esclavo según la ley del Éxodo, una suma casi simbólica, ridícula para traicionar al supuesto Hijo de Dios. ¿Realmente la avaricia fue el motor? Para un hombre que había dejado su vida para seguir a un predicador itinerante durante años, ¿todo se redujo a un puñado de monedas? ¿O es esta una explicación simple, casi infantil, para un acto mucho más complejo? Luego viene el beso en el huerto de Getsemaní, un gesto de intimidad y amistad pervertido para convertirse en una señal de muerte. Aquel a quien yo bese, ese es, prendedle. ¿Por qué era necesario un beso para identificar a Jesús? Era una figura pública, predicaba a multitudes, había entrado en Jerusalén aclamado días antes. ¿Acaso los guardias del templo eran tan incompetentes que no podían reconocer a la amenaza pública número 1? ¿O el beso tiene un significado más profundo que se nos escapa? Era una formalidad, una señal convenida, la pieza final de un rompecabezas que ya estaba armado, y después, el final de Judas, el remordimiento, el suicidio. Para la teología tradicional, esta es la prueba de su culpa, el reconocimiento de que su pecado era tan grande que ni siquiera él pudo soportarlo. Se convierte en la historia moral perfecta. El pecado lleva a la desesperación y a la muerte, en contraste con la redención ofrecida por la crucifixión que él mismo provocó. Es una narrativa limpia, ordenada y teológicamente satisfactoria. Nos da un villano claro, una motivación simple, la codicia, un acto de traición inequívoco y un final justo, el castigo autoinfligido. Pero, ¿es real o es una construcción? Una historia pulida a lo largo de décadas para servir a un propósito teológico. Una historia que nos tranquiliza, que nos dice que el mal es fácil de identificar y que siempre recibe su merecido.
Es una historia que nos impide hacer las preguntas difíciles. Preguntas como si el sacrificio de Jesús era el plan de Dios desde el principio para salvar a la humanidad. ¿No fue el acto de Judas el gatillo necesario para ejecutar ese plan? ¿Cómo puede un acto ser, al mismo tiempo, el pecado más oscuro y la herramienta indispensable para la mayor bendición? ¿No hay aquí una contradicción fundamental, una tensión que la teología tradicional solo puede resolver con el misterio de la fe? Aquí es donde debemos detenernos. Y antes de que el bisturí de Spinoza comience a cortar, quiero que compartas este video. Compártelo con un amigo, un familiar, alguien con quien te guste tener conversaciones profundas. Dile, tenemos que hablar de esto. Porque estas ideas no son para guardárselas, son para debatirlas. La verdadera realidad no se aprende en solitario, se construye en el diálogo. Ahora sí, con la historia de Judas despojada de sus certezas, entremos en el universo de la razón implacable. Ha llegado el momento. Vamos a tomar las herramientas de Spinoza y aplicarlas a la figura de Judas, tal como la hemos reconstruido. Y la primera cuchilla, la más afilada, es la que ataca la raíz de todo el edificio moral, el libre albedrío. La pregunta que Spinoza nos obliga a hacer, la pregunta que lo cambia todo, es esta. ¿Era Judas realmente libre de elegir no traicionar a Jesús? Según la narrativa tradicional, la respuesta es un sí rotundo. Judas se enfrentó a una elección moral. Tenía el camino de la lealtad y el camino de la traición, y conscientemente, libremente, eligió el mal. Por eso es culpable, por eso es condenado. Su acto fue un acto de voluntad, pero Spinoza se reiría de esta simplicidad. Para él, esta idea de una voluntad flotando en el vacío es una fantasía. Cada acto humano es un evento en la naturaleza, y como todo evento, tiene causas. No una causa, sino una red infinita de ellas. La elección de Judas no fue un momento aislado de deliberación, fue el resultado inevitable, el punto final de una ecuación larguísima y compleja. Vamos a analizar los términos de esa ecuación. ¿Cuáles fueron las causas que determinaron el acto de Judas? Primero, las causas externas. La realidad política de la Judea ocupada, la opresión romana, la expectativa mesiánica de una liberación violenta, la existencia de facciones como los celotes, la presión de las autoridades del templo, los saduceos, que veían en Jesús una amenaza a su poder y a su frágil paz con Roma. Todas estas eran fuerzas poderosas, olas en un océano turbulento que arrastraban a todos los individuos. Ahora, las causas internas, la propia naturaleza de Judas. Su conatus, diría Spinoza, su esfuerzo por perseverar en su ser. ¿Qué tipo de hombre era? Si aceptamos la hipótesis del celote, tenemos a un hombre definido por un fervor patriótico y religioso. Su identidad, su propósito, estaba ligado a la idea de una revolución sagrada. Se unió a Jesús creyendo que él era el líder de esa revolución. Pero año tras año vio a Jesús rechazar la violencia, hablar de un reino que no es de este mundo y confraternizar con recaudadores de impuestos y pecadores. ¿Pueden imaginar la tormenta que se desataba dentro de este hombre? Cada sermón sobre la paz y el amor al enemigo debió ser como una gota de ácido en su alma revolucionaria. No era simple codicia, era una desilusión existencial, era la muerte de una esperanza. Su traición, desde esta perspectiva, no es una venta por dinero, sino quizás un último y desesperado intento de forzar la situación. Una teoría sugiere que Judas no quería matar a Jesús, sino obligarlo a actuar, entregarlo a las autoridades para que, acorralado, finalmente desatara su poder divino, llamara a las legiones de ángeles y comenzara la revuelta. El beso no sería una señal para los guardias, sino un desafío para Jesús. Actúa ahora o todo estará perdido.
Si esto fue así, su acto no nació de la malicia, sino de una fe rota, de una pasión, la esperanza revolucionaria, que al ser frustrada se convirtió en una pasión triste, como diría Spinoza. Y las pasiones tristes, el odio, la desesperación, la ira, disminuyen nuestro poder de actuar y nos llevan a hacer cosas que, desde una perspectiva racional, son autodestructivas. Spinoza nos dice que no hay tal cosa como el mal en un sentido absoluto. Bien y mal son términos relativos que describen cómo nos afectan las cosas. Llamamos bueno a lo que nos es útil, a lo que aumenta nuestro poder de actuar, nuestra alegría. Llamamos malo a lo que nos daña, a lo que disminuye nuestro poder, a lo que nos causa tristeza. Una tormenta no es mala en sí misma, es mala para el campesino cuya cosecha destruye, pero es buena para la tierra seca que necesita agua. El concepto de mal depende enteramente del punto de vista. El acto de Judas fue malo desde la perspectiva de Jesús y sus seguidores. Causó dolor, miedo y la muerte de su líder. Pero desde el punto de vista de las autoridades del templo, no fue un acto bueno. Eliminó a un alborotador que amenazaba la estabilidad. Desde la perspectiva de la teología cristiana posterior, no fue el acto más bueno de todos, ya que sin él no habría cruz, ni resurrección, ni salvación para la humanidad. Y desde el punto de vista de Dios, naturaleza, desde la perspectiva del universo como un todo, el acto de Judas no fue ni bueno ni malo, simplemente fue un evento necesario en la cadena de causalidad, tan neutro como la reacción química que une dos átomos. La moralidad, el juicio, la culpa, todo eso es una capa de interpretación que nosotros, los humanos, con nuestra visión limitada, proyectamos sobre la realidad. Así que, si Spinoza nos quita el libre albedrío, también nos quita la culpa. No podemos culpar a Judas más de lo que podemos culpar a un río por desbordarse y causar una inundación. El río y Judas actúan según su naturaleza y las condiciones que los rodean. Culpar a Judas es, en palabras de Spinoza, como reír, lamentar o detestar. Lo que el filósofo nos propone es un cuarto camino, el más difícil y el más liberador: comprender. Comprender a Judas no es perdonarlo. El perdón implica que había una culpa que perdonar. Comprender es reconocer la red de necesidad que lo llevó a actuar como actuó. Es ver en él no a un monstruo, sino a un ser humano atrapado en las garras de la historia, la política y sus propias pasiones. Es verlo como un reflejo de nosotros mismos, porque también nosotros somos movidos por fuerzas que a menudo no entendemos ni controlamos. Esta primera aplicación de la filosofía de Spinoza es demoledora. Disuelve al villano, borra el pecado, nos deja con un hombre trágico, una pieza en un tablero cósmico cuyo destino estaba escrito no en las estrellas, sino en las leyes férreas de la causa y el efecto. Y si Judas no fue libre, si no fue culpable, entonces la historia de la traición se derrumba. Y en su lugar comienza a emerger la silueta de algo mucho más profundo, la silueta de un pacto inevitable. Un pacto no de voluntades, sino de destinos. Si has llegado hasta aquí, es porque no te conformas, es porque la duda, esa chispa sagrada de la inteligencia, arde en ti con más fuerza que la comodidad de las viejas certezas. Acabamos de ver cómo la filosofía de Baruch Spinoza, como un ácido, disuelve la figura del Judas villano, transformándolo de un monstruo moral a una consecuencia trágica e inevitable de las leyes de la naturaleza. Hemos despojado a Judas de su libre albedrío y con ello de su culpa. Pero al hacer esto, hemos creado un vacío. Si no hubo una traición nacida de la malicia, ¿qué hubo entonces? Si la historia no fue un duelo entre el bien y el mal, ¿cuál fue la verdadera obra que se representó en el escenario de Jerusalén? Ahora vamos a dar el siguiente paso. Vamos a explorar la idea más radical de todas, la existencia de un pacto. No un acuerdo susurrado, sino una conspiración de la realidad misma. Un pacto donde los actores principales, Jesús y Judas, no fueron antagonistas, sino socios necesarios en el drama más grande jamás contado.
Y mientras nos adentramos en este territorio tan profundo, quiero sentir la presencia de esta comunidad global que estamos formando. Si no lo hiciste antes, escribe ahora en los comentarios tu país y la hora exacta en que estás viendo esto. De Argentina a México, de España a Colombia, vamos a crear un mapa en tiempo real de las mentes que se atreven a pensar diferente. Y si de verdad sientes que esto te está aportando valor, te pido una sola cosa. Comparte este video con una persona, solo una, alguien que tú sepas que está listo para que su realidad se expanda. Ayúdame a llevar este conocimiento a quienes lo buscan. Ahora sí, continuemos nuestro descenso hacia la verdad oculta. Si Judas no fue un traidor libre, sino una pieza determinada, ¿qué era Jesús? ¿Una simple víctima pasiva? ¿Una hoja arrastrada por el mismo viento del destino? Aquí es donde la visión de Spinoza se vuelve aún más sobrecogedora. Porque en los propios evangelios canónicos, en la narrativa oficial, encontramos pistas de que Jesús no era un actor ignorante en esta obra. Al contrario, parece ser el único que tenía el guión completo. Recordemos las escenas. Jesús predice repetidamente su propio destino. Anuncia a sus discípulos, para su horror y confusión, que debe ir a Jerusalén para sufrir, ser rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes, ser ejecutado y resucitar al tercer día. ¿Cómo interpretamos esto? La fe tradicional dice que es la prueba de su divinidad, su conocimiento sobrenatural, pero un espinosista vería algo diferente. No vería a un ser que viola las leyes de la naturaleza para ver el futuro, sino a un sabio que comprende la cadena de causalidad con una claridad excepcional. El sabio de Spinoza, el hombre libre, no es el que puede elegir lo que le plazca, porque eso es una ilusión. El hombre libre es el que comprende la necesidad, es el que entiende por qué las cosas deben suceder como suceden. Al entender las causas, se libera de las pasiones tristes que esclavizan a la mayoría. El miedo, la esperanza vana, la ira, el resentimiento. Jesús, visto a través de esta lente, parece actuar con una serenidad asombrosa frente a lo inevitable. No lucha contra su destino, no intenta huir de Jerusalén, camina directamente hacia el centro de la tormenta. ¿Por qué? Porque quizás comprendía la geometría de la situación, entendía la naturaleza del poder romano, la ansiedad de la élite sacerdotal, la desesperación del pueblo y, crucialmente, la naturaleza de su propio discípulo, Judas. Sabía que la convergencia de todas estas fuerzas, de todas estas naturalezas determinadas, produciría un resultado y solo uno, su propia muerte. Aquí es donde el concepto de pacto adquiere su verdadero significado espinosista. No es un acuerdo verbal, es una sincronía de necesidades. Es la comprensión de que para que el plan sea divino, histórico o personal, se cumpla, se requieren dos fuerzas en aparente oposición, como los dos polos de un imán, cuya repulsión o atracción es necesaria para generar un campo de fuerza. Jesús necesitaba un catalizador. La historia necesitaba un mecanismo, y ese mecanismo fue Judas. Pensemos en la última cena, uno de los momentos más cargados de la historia humana. En el Evangelio de Juan, la tensión es palpable. Jesús anuncia: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miran confundidos, preguntando: ¿soy yo, Señor? Y entonces Jesús le entrega un trozo de pan mojado a Judas, e inmediatamente después pronuncia las palabras más enigmáticas y reveladoras de todo el drama: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Analicemos esta frase con la frialdad de un filósofo. ¿Es una condena? ¿Es una orden? ¿O es algo mucho más profundo? No dice no lo hagas, no dice arrepiéntete, dice hazlo pronto. Es una frase que denota una aceptación de lo inevitable. Es el reconocimiento de que el engranaje ya está en movimiento y no puede ser detenido. Es como si el director de la obra le estuviera dando la entrada al actor principal para que comience la escena final. Es, en su esencia, la ratificación del pacto de la necesidad. En ese momento, Jesús no está viendo a un traidor. Está viendo a una causa necesaria en la cadena de eventos.
ojos, está viendo al hombre cuya naturaleza, forjada por la decepción política y la pasión frustrada, lo llevará inevitablemente a cumplir su función. Y la respuesta de Judas es el silencio. Toma el pan y sale. La suerte está echada. El pacto, sellado no con un juramento, sino con un trozo de pan y una frase de aceptación, se pone en marcha. Esta idea del pacto de la necesidad redefine por completo la dinámica. Judas deja de ser el antagonista de Jesús para convertirse en su socio más íntimo y trágico. Es el hombre que debe cargar con el oprobio eterno para que el plan de Jesús o de la historia se concrete. Es el que debe hacer el trabajo sucio. ¿Podría Pedro, el impulsivo pero leal, haber hecho esto? ¿Podría Juan, el discípulo amado? No, sus naturalezas no se lo permitirían. Se necesitaba una naturaleza específica, una trayectoria de vida particular, una desilusión concreta para producir el acto necesario. Se necesitaba la naturaleza de Judas Iscariote. ¿No convierte esto a Judas en una figura sacrificial, tanto como el propio Jesús? Jesús sacrifica su cuerpo en la cruz. Pero Judas sacrifica algo quizás más valioso, su nombre, su honor, su legado por toda la eternidad. Es condenado en la historia para que Jesús pueda ser glorificado. ¿No es este el sacrificio supremo? ¿Ser el villano necesario en la historia de la salvación de todos los demás? Esta interpretación espinocista nos obliga a mirar más allá de la dualidad simplista de héroe y villano. Nos muestra un universo mucho más interconectado y complejo, donde los opuestos se necesitan mutuamente para existir. No hay luz sin oscuridad, no hay redención sin caída, y quizás no hay Mesías sin su traidor. El pacto secreto que Spinoza destapa no es una conspiración humana, sino la lógica férrea del propio universo. Un universo donde cada partícula, cada persona, cada acto está exactamente donde debe estar, haciendo exactamente lo que debe hacer para que la totalidad de la naturaleza siga su curso inevitable. El secreto es que no hay secretos, solo una necesidad que todo lo abarca. Y la libertad no consiste en desafiar esa necesidad, sino en comprenderla tan profundamente que uno pueda decir, como quizás lo hizo Jesús ante su catalizador, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Justo cuando creemos que esta reinterpretación filosófica es lo más lejos que podemos llegar, la historia misma nos da una sorpresa. En la década de 1970, en las arenas de Egipto, unos campesinos descubren un antiguo códice de papiro. Tras un largo y tortuoso viaje por el mercado negro de antigüedades, este texto, escrito en copto, finalmente llega a manos de los eruditos en el siglo XXI. Y su contenido sacude al mundo de la teología y la historia. Se trata del perdido y legendario Evangelio de Judas. Debemos ser claros, Spinoza murió casi 3 siglos antes de que este texto fuera redescubierto. Nunca supo de su existencia, pero lo que es absolutamente alucinante es cómo este evangelio, surgido de las brumas de la historia, parece ser la confirmación narrativa de la conclusión filosófica de Spinoza. Es como encontrar un antiguo mapa que describe un continente que Spinoza solo había deducido a través de cálculos matemáticos. Para entender el evangelio de Judas, primero hay que entender a sus autores, los gnósticos. El gnosticismo fue una corriente de pensamiento místico y filosófico que floreció en los primeros siglos del cristianismo y fue su mayor rival. De hecho, gran parte del Nuevo Testamento y de los credos posteriores se formularon en oposición directa a las ideas gnósticas. ¿Qué creían los gnósticos? Su visión del universo era radicalmente diferente. Para ellos, el mundo material que habitamos no era la creación de un Dios bueno, era una prisión, una copia defectuosa creada por una entidad inferior y a menudo malévola, un demiurgo. Este Dios menor, ignorante y arrogante, era el Yahvé del Antiguo Testamento,
el que proclamaba: «No tendrás otros dioses delante de mí», porque ni siquiera sabía que existían reinos superiores a él. Sin embargo, atrapada dentro de algunos seres humanos, como una perla en el lodo, había una chispa del verdadero Dios, del reino de la luz que estaba más allá de este universo material. La salvación, para los gnósticos, no venía por la fe ciega o por seguir mandamientos de un Dios menor. Venía a través de la gnosis, el conocimiento secreto y revelado que despertaba esa chispa divina interior y permitía al alma escapar de la prisión del cuerpo y del mundo material para regresar a su origen luminoso. Y Jesús, para muchos grupos gnósticos, era el mensajero de ese conocimiento. No vino a morir por los pecados del mundo, un concepto que les parecía absurdo. Vino a enseñar el camino de la gnosis, a dar las claves para la liberación. Ahora, con este contexto, abramos el Evangelio de Judas. La primera frase es una bomba, el relato secreto de la revelación que Jesús hizo en conversación con Judas Iscariote. Desde el inicio, Judas no es uno más. Es el receptor de una enseñanza secreta. Jesús, en este texto, se ríe constantemente de los otros apóstoles. Se ríe de su piedad, de sus oraciones, porque están orando al Dios equivocado, al demiurgo que creó su prisión. Ellos no entienden. Su visión es limitada al mundo material, pero Judas es diferente. El texto dice que Jesús le dice a Judas: «Apártate de los otros y te contaré los misterios del reino». Es posible que llegues a él, pero sufrirás mucho. Y en otro pasaje asombroso, Jesús le dice a Judas: «Tú superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste». Detengámonos y analicemos esta frase. Tú sacrificarás al hombre que me reviste. El hombre que me reviste es el cuerpo físico de Jesús. En la cosmología gnóstica, el cuerpo es una cárcel para el espíritu. Jesús le está pidiendo a Judas, su discípulo más avanzado, el único que realmente entiende, que lo ayude a liberarse de su prisión carnal. La traición no es una traición en absoluto, es el acto de amistad supremo. Es una asistencia ritual para la liberación del Espíritu Divino. Judas no entrega a Jesús a la muerte, lo ayuda a alcanzar su verdadera gloria, a deshacerse de la envoltura material que lo ata a este mundo corrupto. ¿Sienten el eco de la filosofía de Spinoza? Aunque los lenguajes son diferentes, Spinoza habla de filosofía y lógica, los gnósticos de mitología y revelación, el resultado funcional es idéntico. En ambas visiones, Judas es rehabilitado, se le despoja de la culpa moral. Su acto deja de ser el peor de los pecados para convertirse en una acción necesaria y fundamental. En la visión de Spinoza, es una necesidad dictada por la cadena de causalidad de la naturaleza. En la visión gnóstica, es una necesidad dictada por el plan de liberación espiritual. En ambos casos, Judas es el catalizador indispensable. El Evangelio de Judas nos presenta a un Jesús que elige a Judas para esta tarea. «Has sido apartado para el reino santo», le dice, «y predice el odio que caerá sobre él. Serás maldecido por las otras generaciones». Judas entiende su terrible destino, entiende que será vilipendiado por la historia, por aquellos que no comprenden la verdadera naturaleza de su acto, pero lo acepta como parte de su misión. Es el guardián de un secreto tan profundo que la mayoría no puede soportarlo. ¿Y qué pasa con las 30 monedas de plata? El Evangelio de Judas las menciona, pero en un contexto completamente diferente. Judas no las pide, las recibe de los sacerdotes y parece usarlas para sus propios fines, como si el dinero fuera un detalle mundano e irrelevante en el gran esquema de las cosas. El foco no está en la codicia, sino en el cumplimiento de una tarea cósmica. Por supuesto, la Iglesia ortodoxa emergente declaró el gnosticismo y evangelios como el de Judas como una herejía peligrosa. ¿Por qué? Porque socavaba toda su estructura de poder. Si la salvación es un conocimiento personal y directo, ¿para qué se necesitan obispos, sacerdotes y una jerarquía eclesiástica? Si el cuerpo y el mundo material son una prisión, ¿qué sentido tiene la doctrina de la resurrección de la carne? Si Jesús no murió por nuestros pecados,
¿En qué se basa toda la teología de la expiación? El Evangelio de Judas fue suprimido, quemado y olvidado, precisamente porque ofrecía una versión del cristianismo que hacía innecesaria a la Iglesia. Pero el hecho de que este texto haya sobrevivido 2 milenios, enterrado en la arena, para resurgir en nuestra era, es casi un milagro espinosista. No un milagro sobrenatural, sino un evento de bajísima probabilidad en la cadena de causalidad que nos permite ahora hacer esta comparación fascinante. El paralelismo es una advertencia sobre cómo la historia es escrita por los vencedores. La narrativa que conocemos de Judas es la versión de la facción que ganó la guerra teológica, pero otras versiones existieron, y una de ellas, la gnóstica, nos presenta una imagen que, sorprendentemente, armoniza con la conclusión a la que llega, por un camino completamente distinto, el más radical de los filósofos. Un camino que nos dice que el llamado traidor fue en realidad la clave de la liberación. Si hemos rehabilitado a Judas, primero a través de la lógica implacable de Spinoza y luego a través del testimonio inesperado del Evangelio de Judas, debemos ahora girar la lente hacia la otra figura del pacto, el propio Jesús. ¿Quién era él? Visto no a través del vitral de la fe, sino a través de los ojos de un filósofo que buscaba la razón por encima de todo. ¿Podría ser Jesús, en su forma de vivir y enseñar, el ejemplo perfecto del sabio espinosista? Aquí es donde nuestro análisis se vuelve aún más provocador. Vamos a despojar a Jesús de la divinidad sobrenatural por un momento y a examinarlo como un filósofo, un maestro de la vida, que enseñaba y cómo se alinea con la búsqueda de Spinoza de una vida guiada por la razón y libre de la esclavitud de las pasiones. Empecemos por el núcleo de la ética de Spinoza, la liberación de las pasiones tristes. Para Spinoza, la mayoría de los seres humanos viven en un estado de servidumbre. No somos esclavos de un amo externo, sino de nuestras propias emociones incontroladas. El miedo, el odio, la envidia, los celos, la culpa. Estas pasiones nos debilitan, disminuyen nuestro poder de actuar y nos hacen reaccionar al mundo en lugar de actuar desde la comprensión. La única salida de esta esclavitud es la razón. Comprender las causas de las cosas y de nuestras propias emociones nos permite transformarlas. El objetivo final es alcanzar la beatitud o felicidad suprema, que es un estado de paz y fortaleza interior que proviene del conocimiento y del amor intelectual a Dios, naturaleza. Ahora, miremos las enseñanzas de Jesús. ¿Cuál es su mensaje central? El amor, pero no un amor sentimental y fácil, un amor radical, casi imposible. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian. Desde un punto de vista puramente pragmático o tribal, esto es una locura, pero desde una perspectiva espinosista es la fórmula perfecta para la liberación. El odio es una pasión triste. Nos encadena a la persona que odiamos, consume nuestra energía y disminuye nuestro poder. Al elegir activamente el amor, incluso hacia un enemigo, rompemos la cadena de la reacción pasional. Nos negamos a ser esclavos del odio que el otro nos provoca. Es un acto de poder y de libertad interior supremo. Jesús no está dando un mandamiento moralista, está ofreciendo una técnica de ingeniería emocional. Pensemos en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Quizás es reconocer la propia ignorancia, vaciarse del ego y de las certezas falsas. Es el primer paso para poder aprender, para poder comprender. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Spinoza diría que solo reconociendo y comprendiendo nuestras pasiones tristes, el dolor, la pérdida, podemos superarlas y alcanzar una alegría más estable y duradera. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El manso
no es el débil, es el que no es esclavo de la ira ni de la agresividad. Es el que actúa desde la serenidad y la comprensión, y por lo tanto, su poder de actuar en el mundo es, a la larga, mucho mayor. Toda la ética de Jesús parece enfocada en un desplazamiento del exterior al interior. Critica a los fariseos no por seguir la ley, sino por hacerlo de forma mecánica para la apariencia externa, mientras sus corazones están llenos de rapiña y maldad. Lo importante no es el ritual de lavarse las manos, sino la pureza del corazón. Para Spinoza, esto es fundamental. La verdadera ética no consiste en obedecer reglas externas por miedo al castigo o por deseo de recompensa. El cielo. La verdadera ética nace de la comprensión racional de que ciertas acciones, la cooperación, la generosidad, el amor, aumentan nuestro poder y el poder colectivo, mientras que otras, el odio, la envidia, lo disminuyen. El sabio de Spinoza no mata ni roba, no porque un Dios se lo prohíba, sino porque comprende que esos actos nacen de pasiones tristes y son, en última instancia, contrarios a su propia naturaleza racional y a su búsqueda de la felicidad. ¿No es esto lo que Jesús enseña? Una moralidad que emana de un estado interior de ser, no de una obediencia externa. Y ahora volvamos a su muerte. La aceptación serena de Jesús de su destino, que tanto nos desconcierta, se convierte, a la luz de Spinoza, en la máxima demostración de sabiduría. El sabio spinocista alcanza el amor fati, el amor al destino, porque comprende que todo lo que sucede es una manifestación necesaria de Dios, naturaleza. Luchar contra lo inevitable es una locura, una fuente segura de sufrimiento. La paz se encuentra en la aquiescencia, en la aceptación activa de la realidad tal como es. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿es solo una petición de clemencia? ¿O es, como vimos, una profunda declaración filosófica? No saben lo que hacen es la descripción perfecta de la condición humana según Spinoza. Actúan movidos por pasiones que no comprenden. Son parte de una cadena causal de la que son ignorantes. La frase no emana de la superioridad moral, sino de una comprensión radical de la condición de sus propios verdugos. Es la apoteosis de la libertad interior, ser capaz de comprender en lugar de odiar en el momento del máximo sufrimiento. Incluso la idea del reino de Dios puede ser reinterpretada. Jesús dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Quizás no se refería a un lugar futuro en el más allá. Quizás el reino de Dios es un estado de la mente, un estado de ser aquí y ahora. Es el estado de beatitudo de Spinoza. Es vivir en armonía con la realidad, libre de la tiranía de las pasiones, en un estado de alegría y paz que proviene del entendimiento. Jesús no vino a prometer un paraíso post-mortem, sino a enseñar cómo construirlo dentro de uno mismo, en esta vida. Así, la figura de Jesús se transforma. De un Salvador sobrenatural que realiza milagros, pasa a ser el homo liber, el hombre libre por excelencia. El maestro que a través de su vida y sus enseñanzas demostró el camino para liberarse de la servidumbre de las pasiones y alcanzar la paz a través de la comprensión de la necesidad. Y en este contexto, su pacto con Judas es la lección final. Es la demostración práctica de su filosofía. Aceptar incluso el acto más doloroso, la traición de un amigo, como una parte necesaria del todo, sin caer en la pasión triste del odio o el resentimiento. Es la prueba definitiva de una sabiduría que trasciende la moralidad convencional del bien y del mal. Hemos viajado a la Ámsterdam del siglo XVII y a la Judea del siglo I. Hemos usado la lógica de un filósofo marginado y los secretos de un evangelio prohibido para desmantelar la historia de traición más famosa del mundo. Hemos visto cómo Judas el villano se transforma en Judas el necesario y cómo Jesús el Salvador se convierte en Jesús el sabio que comprende la necesidad.
hemos descubierto un pacto secreto, no de palabras, sino de destinos entrelazados. Si has llegado hasta este punto, significa que tu mente está abierta de par en par. Pero ahora debemos enfrentar las consecuencias más profundas de esta visión. Porque si lo que hemos explorado es cierto, si el análisis de Spinoza es correcto, entonces no solo cambia la historia de dos hombres, cambia todo. Se derrumba el edificio entero sobre el que hemos construido nuestra moralidad, nuestra justicia y nuestro concepto de civilización. Ahora vamos a caminar sobre las ruinas de ese edificio. Vamos a preguntarnos, si no hay bien ni mal absolutos, entonces, ¿qué queda? Si los héroes y los villanos son una ilusión, ¿cómo navegamos el mundo? Esta es la parte más peligrosa y, por lo tanto, la más importante de nuestro viaje, y necesito que estés más concentrado que nunca. Si estás en tu celular y este viaje te está volando la cabeza, dale para arriba a ese botón de like, revienta ese me gusta, porque créeme, el algoritmo necesita un empujón para que ideas como estas, que desafían el status quo, puedan llegar a más personas y no queden enterradas. Ahora, respira hondo y acompáñame a dar el salto final al abismo de la razón. La idea de una lucha cósmica entre el bien y el mal es una de las historias más antiguas y poderosas de la humanidad. Nos da claridad, nos da un propósito, nos permite dividir el mundo en nosotros y ellos. Pero, ¿de dónde viene esta idea? No ha estado siempre con nosotros. Muchas culturas antiguas tenían visiones del mundo mucho más cíclicas o integradas. La popularización de este dualismo radical en el pensamiento occidental tiene raíces históricas profundas, especialmente en la influencia del zoroastrismo persa sobre el judaísmo durante el exilio babilónico. La idea de un universo dividido entre Ahura Mazda, el dios de la luz y la verdad, y Angra Mainyu, el espíritu de la oscuridad y la mentira, fue una semilla que encontró un terreno fértil. La vemos florecer en ciertas sectas judías del Segundo Templo, como la comunidad de Qumran, los autores de los rollos del Mar Muerto. Sus textos hablan de una guerra inminente entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. El mundo era un campo de batalla y cada persona debía elegir un bando. Esta mentalidad dualista fue heredada y adaptada por el cristianismo primitivo, que la personificó en la lucha entre Dios y Satanás, entre Cristo y el anticristo, entre el cielo y el infierno. Esta visión del mundo es un sistema operativo mental muy eficaz para organizar sociedades y movilizar a las masas. Pero Spinoza lo identifica como la fuente de la mayor parte del sufrimiento humano. Porque este dualismo nos obliga a juzgar, a condenar y a odiar. Nos convierte en esclavos de la pasión. Cuando etiquetamos algo como malo, dejamos de intentar comprenderlo, le cerramos la puerta del entendimiento y le abrimos la puerta al miedo y a la ira. Spinoza nos propone una revolución mental, abandonar por completo la óptica moral del bien y el mal y adoptar la óptica ontológica de las causas y los efectos. Nos pide que veamos el mundo no como un drama moral, sino como un ecosistema. En un ecosistema es malo el león que caza y devora a la gacela. No. Es un evento trágico para la gacela, pero es necesario para la supervivencia del león y para el equilibrio de la sabana. El acto del león no es ni bueno ni malo, simplemente es una expresión de su naturaleza dentro de un sistema más grande. Apliquemos esto de nuevo, y de forma más amplia, a la historia humana. ¿Fue mala la erupción del Vesubio que sepultó Pompeya? No, fue un evento geológico. ¿Es mala una plaga que diezma a una población? No, es un evento biológico. Atribuir intenciones morales a los fenómenos naturales nos parece primitivo, pero Spinoza da el paso más audaz. Nos dice que los actos humanos son también fenómenos naturales. Un acto de crueldad, un acto de guerra, un acto de traición son tan fenómenos naturales como un terremoto. Nacen de causas complejas, psicológicas, sociológicas, económicas, biológicas, y tienen efectos. Aquí es donde la gente suele rebelarse. ¿Significa esto que debemos aceptar la tiranía, la injusticia, el asesinato? ¿Debemos volvernos pasivos y decir, así son las cosas?
La respuesta de Spinoza es un rotundo no. Y aquí reside la belleza y la complejidad de su ética. Comprender las causas de algo no significa aprobarlo. Un médico que comprende las causas del cáncer no lo aprueba. Usa ese conocimiento para combatirlo de forma más eficaz. Para Spinoza, la razón no nos lleva a la pasividad, sino a una acción más inteligente. Al entender que el odio, la crueldad y la tiranía nacen de pasiones tristes y de ideas inadecuadas, una visión parcial e ignorante de la realidad, el sabio no responde con más odio y más crueldad. Eso sería simplemente perpetuar el ciclo de la servidumbre pasional. El sabio responde tratando de cambiar las condiciones que generan esas pasiones. Responde con educación, con la construcción de sociedades más justas y racionales que minimicen las causas del miedo, la superstición y la desesperación. El fin de los héroes y los villanos no es el fin de la ética. Es el comienzo de una ética adulta, una ética que no necesita de cuentos de hadas sobre santos y demonios, una ética que entiende que un villano como Judas o un héroe como Jesús son ambos productos complejos de la naturaleza. Ver a Judas no como un demonio, sino como un hombre determinado por su frustración y sus circunstancias, nos permite desarrollar algo mucho más valioso que la condena: la compasión en su sentido etimológico de padecer con, y nos permite plantear una pregunta mucho más útil que ¿quién es el culpable? La pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que llevan a los seres humanos a actuar de forma destructiva? ¿Y cómo podemos cambiar esas condiciones? Esta visión es liberadora, pero también conlleva una responsabilidad inmensa. Nos quita el consuelo fácil de poder odiar a un chivo expiatorio. Si vemos a un tirano, ya no podemos simplemente decir es un monstruo malvado. Debemos preguntarnos, ¿qué sistema político, qué historia, qué miedos colectivos le permitieron llegar al poder? Nos obliga a ver nuestra propia complicidad en los sistemas que generan sufrimiento. Nos obliga a mirar al otro, incluso al que comete actos terribles, y reconocer la humanidad compartida, la misma vulnerabilidad a las pasiones y a la ignorancia que todos poseemos. Nos obliga, en definitiva, a crecer. Las ideas no son inocentes, flotan en el aire, pero aterrizan en la tierra con consecuencias de sangre y fuego. La interpretación de la historia de Judas como un acto de malicia de un judío avaro no fue solo un cuento teológico, se convirtió en una de las armas ideológicas más letales de la historia. Se convirtió en el arquetipo del pueblo deicida, la justificación para siglos de persecución antijudía. Desde los escritos de los padres de la Iglesia, como Juan Crisóstomo, que usaba la figura de Judas para lanzar diatribas llenas de odio contra sus contemporáneos judíos, hasta las representaciones grotescas en las obras de teatro de la Pasión medievales, donde Judas era caricaturizado con una nariz ganchuda y un amor obsesivo por el dinero, su imagen se fusionó con la del judío genérico. Se convirtió en el símbolo de todo lo que el mundo cristiano debía despreciar. ¿Creen que esto es una exageración? En la propaganda nazi del siglo XX, la figura de Judas fue invocada una y otra vez. Películas como El judío eterno lo presentaban como el traidor arquetípico, demostrando que la traición y la conspiración estaban en la sangre judía. El nombre Judas se convirtió en sinónimo de judío. Esta idea, nacida de una lectura simplista y moralizante de un texto antiguo, contribuyó a crear el clima cultural que hizo posible el Holocausto. Ahora, deténganse y consideren el impacto de la visión de Spinoza. Si la sociedad occidental hubiera adoptado no la visión de Juan Crisóstomo, sino la de Baruch Spinoza, si hubiéramos enseñado a nuestros hijos que Judas fue una figura trágica, un producto necesario de sus circunstancias,
y no un monstruo moral. Si hubiéramos entendido que la culpa es un concepto filosóficamente vacío, podría haberse producido el antisemitismo con la misma virulencia. Habría encontrado el odio un terreno tan fértil. Las ideas tienen consecuencias. Y la idea del bien y el mal absolutos, del pecado y la culpa, ha justificado innumerables guerras, torturas y genocidios. En contraste, la ética de Spinoza, aunque a primera vista parezca peligrosa por disolver la culpa, nos ofrece una base mucho más sólida para la convivencia. Una moralidad basada en el miedo a un Dios castigador solo funciona mientras la gente cree en ese Dios y le teme. Pero una ética basada en la razón, en la comprensión de que mi propio bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de los demás, es mucho más robusta. Spinoza argumenta que la cooperación, la confianza y la generosidad no son buenas porque un Dios lo ordene. Son buenas, en un sentido práctico, aumentan nuestro poder colectivo para perseverar y florecer. El odio y la violencia, por el contrario, nos debilitan a todos a largo plazo. Desde esta perspectiva, Judas se convierte en algo asombroso. Se convierte en el santo patrón de los determinados, el santo patrón de la condición humana. ¿Quién de nosotros puede decir honestamente que es el autor absoluto de su vida? ¿Quién no ha sido arrastrado por pasiones que no comprende, por circunstancias que no controla, por las expectativas de su familia o su sociedad? En Judas vemos, como en un espejo oscuro, nuestra propia falta de libertad. Vemos a un hombre aplastado por el peso de la historia, la política y la psicología. Al reconciliarnos con Judas, no estamos perdonando la traición. Estamos perdonándonos a nosotros mismos por no ser los dueños y señores de nuestro destino que nos gustaría creer que somos. Estamos aceptando nuestra condición de seres naturales, finitos, interdependientes. Y esta aceptación, esta humildad radical, es el único punto de partida posible para una verdadera reconciliación. ¿Cómo puedes odiar a tu enemigo si entiendes que él, como tú, es una marioneta de causas y efectos que apenas comprende? El entendimiento no lleva a la pasividad, lleva a una compasión tan profunda que desarma el odio en su raíz. El desafío que Spinoza nos lanza a través de los siglos es monumental. Nos pide que abandonemos el drama infantil de los ángeles y los demonios y que asumamos la compleja y a menudo dolorosa tarea de comprender. Nos pide que cambiemos la pregunta fundamental. En lugar de preguntar ¿quién tiene la culpa?, debemos empezar a preguntar ¿cuáles son las causas? Esta es la transición de una civilización basada en el juicio a una civilización basada en el diagnóstico. Y es quizás la única transición que puede salvarnos de nosotros mismos. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos descendido a las profundidades de la historia, de la filosofía y de la psique humana. Partimos de una historia de traición y hemos llegado a un universo de necesidad implacable. Y ahora, con todas las piezas sobre la mesa, ¿cuál es el veredicto final de Spinoza? El veredicto es que el juicio en sí mismo debe ser abolido. Judas no fue culpable, pero tampoco fue inocente. Esas categorías no aplican. Judas fue una consecuencia, fue un instrumento, una función necesaria en el desarrollo de uno de los dramas más influyentes de la historia humana. Jesús, por su parte, no fue una víctima indefensa, sino el sabio que comprendió la inevitabilidad de la función de Judas y la aceptó como parte del orden necesario de la naturaleza. El pacto secreto que Spinoza destapa no estaba escrito en un pergamino, sino en la propia estructura de la realidad. Es el pacto que cada uno de nosotros tiene con el universo, el de cumplir con la trayectoria que nuestra naturaleza y nuestras circunstancias nos dictan. El secreto que se revela no es una conspiración, sino una verdad filosófica. Somos parte de la naturaleza y no un imperio dentro de un imperio. Ahora entendemos por qué Spinoza fue considerado el hombre más peligroso de Europa. Sus ideas no solo reforman una historia, dinamitan los cimientos sobre los que se asienta nuestra concepción del yo, de la sociedad, de Dios y de la moral. Nos quita el consuelo del libre albedrío
pero nos ofrece a cambio la libertad de la comprensión. Nos quita un Dios personal que nos juzga, pero nos ofrece a cambio la maravilla de un universo divino en cada hoja y cada estrella. Nos quita la simplicidad de los héroes y los villanos, pero nos ofrece a cambio la profunda y sanadora compasión que nace de ver a todos los seres como compañeros en el mismo viaje determinado. Y aquí llegamos a la paradoja final, a la ironía más hermosa. Después de este largo argumento para demostrar que no somos libres, la decisión ahora es tuya. ¿Qué harás con esta información? ¿La archivarás como un ejercicio intelectual interesante y volverás a ver el mundo a través de la lente cómoda y familiar del bien y del mal, de la culpa y el mérito? ¿O permitirás que esta semilla de la razón eche raíces en ti? ¿Te atreverás a intentar mirar a tu propio Judas, a la persona que más te ha herido, no con odio, sino con el difícil y revolucionario deseo de comprender las causas que la llevaron a actuar? ¿Te atreverás a mirarte a ti mismo en el espejo y a aceptar tu propia falta de libertad absoluta con humildad y autocompasión? Esta es la verdadera elección, no entre el bien y el mal, sino entre la ignorancia confortable y la comprensión, a menudo incómoda pero siempre liberadora. La historia de Jesús y Judas, pasada por el filtro de Spinoza, deja de ser una lección de moralidad para convertirse en una meditación sobre la naturaleza de la realidad misma. Gracias por acompañarme en este viaje hasta el final. Si estas ideas han resonado en ti, si han abierto una puerta en tu mente, comparte este video. Hay muchas personas buscando una verdad más profunda más allá de las narrativas simplistas. Sé el puente para que este conocimiento les llegue. La historia no es un conjunto de hechos muertos, es un espejo en el que nos miramos. Y al cambiar la forma en que vemos la historia, cambiamos la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Quizás la mayor traición de todas sea traicionar a nuestra propia capacidad de razonar por miedo a lo que podamos encontrar. Y quizás el mayor acto de fe sea confiar en que al final del camino de la razón no encontraremos el vacío, sino la paz que nace de la comprensión. Como diría Spinoza, la verdad suprema no es reír, no es lamentar, no es detestar, es comprender.